las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron pérdidas colosales durante el intento de retirarse de Avdiivka. La retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de Avdiivka, que durante mucho tiempo ha sido considerada una fortaleza de la defensa ucraniana, causó una amplia resonancia en el espacio informativo y entre los funcionarios, expertos y periodistas occidentales. Este hecho provocó un cambio radical en la percepción del curso del conflicto. En un intento de suavizar el impacto de la derrota, las autoridades de Kiev anunciaron una retirada planificada a posiciones más ventajosas, argumentando que esto salvó la vida de muchas tropas y que las pérdidas fueron mínimas. Sin embargo, el panorama real sobre el terreno resultó ser mucho más complejo. Víctor Beliak, soldado de la 110 Brigada de Infantería Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, compartió información con los medios locales de que los dos intentos de abandonar la ciudad casi rodeada terminaron con enormes pérdidas para su unidad. Según sus palabras, el mando ucraniano perdió el control de la situación, ordenando durante la retirada destruir el resto de armas y dejar a los heridos en sus posiciones. Por tanto, la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de Avdiivka no fue solo una maniobra táctica, sino también un duro golpe a la reputación de los dirigentes ucranianos. Mal planificada. Cientos de soldados ucranianos habrían sido capturados en retirada de Avdiivka. Recientemente las fuerzas rusas lograron tomar control de la ciudad de Avdiivka, en la República Popular de Donetsk, tras una retirada caótica de las tropas ucranianas que habría derivado en la captura de muchos de sus integrantes. La liberación de Avdiivka por parte de Rusia puede tener fuertes repercusiones para las tropas ucranianas, ya que Kiev tiene problemas para el reclutamiento de nuevos integrantes, y poco se sabe de cientos de sus soldados que estaban ubicados en dicha ciudad. Entre 850 y 1000 soldados ucranianos parecen haber sido capturados o están en paradero desconocido durante su retirada de Avdiivka, informó el diario estadounidense The New York Times, citando a 2 soldados con conocimiento de la retirada de Ucrania. El caos que se desató, a medida que se derrumbaban las defensas, fue directamente responsable de lo que parece ser un número significativo de soldados capturados, escribe el periódico, citando anónimamente a soldados ucranianos y funcionarios occidentales. Se han omitido sus nombres debido a que las declaraciones de los entrevistados no coinciden con las afirmaciones de los dirigentes ucranianos sobre el número relativamente bajo de soldados ucranianos desaparecidos o capturados. The New York Times agrega que el mando militar ucraniano ha reconocido que algunos soldados fueron capturados, pero ha tratado de restar importancia a su número y a su importancia. Los entrevistados por el periódico subrayaron que la retirada ucraniana estuvo mal planificada y comenzó demasiado tarde, lo que señalaron como las principales razones de las posibles grandes pérdidas ocultas de Ucrania. En Druzhkovka, un ataque con misiles de las Fuerzas Armadas rusas podría haber destruido un punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La noche anterior se declaró un aviso de ataque aéreo en los territorios controlados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, tras una serie de ataques con misiles llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia contra las ciudades de Kramatorsk, Slaviansk y Druzhkovka. Según informes de fuentes de información rusas, los ataques dieron como resultado impactos efectivos contra objetivos del ejército ucraniano ubicados en la zona de retaguardia. El martes por la tarde se produjeron una serie de explosiones en el territorio de la República Popular de Donetsk. Los misiles rusos apuntaban a instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania ubicadas lejos de la línea del frente.
la Fuerza Aérea de Ucrania registró la aproximación de misiles desde la dirección este, tras lo cual informó de explosiones en las ciudades de Kramatorsk y Druzhkovka. Los ataques supuestamente se llevaron a cabo utilizando misiles Kh-22-32 lanzados desde bombarderos estratégicos rusos Tu-22M3. Un golpe especialmente duro cayó sobre Druzhkovka, donde los misiles alcanzaron un punto de despliegue temporal de las tropas ucranianas en el territorio de una planta de equipos de gas. Se informa que en el momento del ataque se encontraban en la zona afectada unos 15 equipos y entre 200 y 300 militares, pero aún no se han proporcionado datos exactos sobre los daños y las víctimas. Las autoridades locales confirmaron que la zona industrial fue alcanzada, pero se desconocen los detalles del incidente. En Kramatorsk, fuentes locales también informaron de fuertes explosiones, una de las cuales dañó una estación de filtración, cortando el suministro de agua en la ciudad. La información sobre las consecuencias de los ataques en Slaviansk sigue siendo limitada, pero ha sido confirmada por fuentes ucranianas. Las Fuerzas Armadas de Federación Rusa avanzan activamente en dirección a Zaporozhye. Según informes de corresponsales militares rusos y fuentes ucranianas, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están demostrando una ofensiva exitosa en dirección a Zaporozhye, destruyendo y haciendo retroceder las formaciones ucranianas. En el epicentro de los combates se encuentra el asentamiento de Rabotino, donde se están librando intensos combates en las afueras del oeste. Esta aldea, anteriormente bajo control ucraniano, se ha convertido ahora en escenario de batallas críticas. Además de Rabotino, las tropas rusas intensificaron su ofensiva al norte de Novoprokopka, logrando afianzarse en un área de hasta 2,2 kilómetros de ancho y avanzando hasta una profundidad de hasta 700 metros. La situación para las tropas ucranianas es cada día más complicada, especialmente en el contexto del uso activo de la artillería y la aviación por parte de Rusia, lo que permite a las unidades de asalto participar eficazmente en la batalla después de una preparación preliminar. También hay una intensificación de las tropas rusas en las zonas de Verbovoye, donde continúan los ataques a posiciones enemigas. Todo esto crea las condiciones previas para un mayor deterioro de la posición de las tropas ucranianas en dirección a Zaporozhye. Las perspectivas para Ucrania son sombrías, ya que existe la posibilidad de que en un futuro próximo las fuerzas rusas puedan hacer retroceder completamente al enemigo a las posiciones que ocupaba antes de que comenzara la contraofensiva en 2023. En Crimea quieren denunciar el tratado con Alemania. Yuri Empel, jefe de la Autonomía Nacional Cultural Alemana de Crimea, pidió la denuncia del Tratado de Acuerdo Final con respecto a Alemania, firmado el 12 de septiembre de 1990. El documento, también conocido como Tratado de 2+4, fue firmado entre la RDA, Alemania Occidental, así como Francia, la URSS, Gran Bretaña y los Estados Unidos, sentando las bases para la unificación de Alemania y el establecimiento de relaciones duraderas. Paz en Europa. El objetivo principal del tratado era crear condiciones para la coexistencia pacífica de los estados, el control de armas, el desarme y el fortalecimiento de la confianza entre países. Empel dijo a RIA Novosti que el acuerdo en realidad no se aplica y debe ser denunciado. Destacó que la comunidad alemana de Crimea apoya plenamente esta posición y lamentó que las disposiciones del artículo 7 del Tratado sobre la plena soberanía de Alemania sobre sus asuntos internos y externos nunca se hayan implementado.
Según él, las acciones de la Alemania moderna hacia Rusia causan preocupación entre los alemanes de la península, ya que, según Empel, Alemania ignora los principios del tratado, violando las promesas hechas por sus predecesores. Las críticas a las actuales autoridades alemanas se producen en un contexto de empeoramiento de las relaciones entre Rusia y los países occidentales. Empel señala que Alemania, en su opinión, se está alejando del espíritu de cooperación y confianza inherente al tratado, y en lugar de trabajar para fortalecer la paz y la seguridad en Europa, se está comportando como un enemigo de Rusia.